tras ser despojada de todo por la avaricia de su propio cuñado, la viuda Consuelo fue expulsada junto a sus hijos con nada más que una vaca enferma y las llaves del viejo molino del río, un lugar que todos en el pueblo temían. Era un regalo cruel, un exilio a la miseria, pero lo que nadie sabía, ni siquiera el hombre que la condenó, era que esa vaca le revelaría el antiguo secreto que dormía bajo las tablas podridas de aquel lugar maldito. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las sierras de Jalisco a principios del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Consuelo se había convertido en la más cruel de las ironías. Parada bajo el sol implacable de la sierra, su corazón era un nudo apretado de miedo y desolación. A su alrededor, sus 3 pequeños hijos, con los ojos muy abiertos, se aferraban a los pliegues de su falda raída, como si fuera el único ancla en un mundo que se deshacía. El luto por su esposo aún le pesaba en el alma, pero el hambre que roía los estómagos de sus niños era un dolor mucho más agudo y presente. No había consuelo en su vida, solo el eco de un futuro incierto y el sabor amargo del polvo que levantaba el viento. Un recordatorio constante de que ya no tenían un lugar al que llamar hogar. Frente a ella, con una postura que irradiaba poder y desprecio, estaba don Ramiro, el hermano de su difunto esposo. Él, un hombre cuya riqueza se medía en tierras y ganado, había orquestado aquella farsa de caridad. Ante los murmullos de los pocos presentes, le entregó a Consuelo un manojo de llaves oxidadas y la soga de una vaca vieja y esquelética, cuyo nombre, Lucera, parecía una burla a su opaca mirada. Aquel no era un acto de bondad, sino una humillación pública, una sentencia. La estaba desterrando al viejo molino del río, un lugar olvidado por Dios y temido por los hombres, asegurándose de que su miseria fuera tan visible como la ruina a la que la condenaba. Consuelo no pronunció palabra, aceptó la soga con manos temblorosas y, reuniendo a sus hijos, emprendió el penoso camino hacia el río. Cada paso era una batalla contra la resignación, tirando de una lucera que se resistía a moverse, como si presintiera el destino de abandono que les aguardaba. El molino era peor de lo que había imaginado, un esqueleto de piedra y madera podrida, con el techo hundido y el gemido del viento colándose por las grietas como un lamento fúnebre. Las telarañas colgaban como sudarios y el olor a humedad y olvido lo impregnaba todo. Aquella noche, mientras sus hijos lloraban de hambre acurrucados en un rincón sobre un lecho de paja seca, Consuelo sintió que había llegado al final de sus fuerzas, que aquel lugar sería la última tumba de sus esperanzas. Sin tener nada que ofrecerles a los pequeños, sus ojos se posaron en la vaca. En lugar de ira, sintió una punzada de piedad por aquel animal tan desvalido como ella. Con sus últimas energías, encontró un pequeño manojo de hierba fresca que había crecido tenazmente junto al río y se lo ofreció. Mientras Lucera comía con lentitud, Consuelo acarició su lomo huesudo y le susurró, más para sí misma que para el animal: «Al menos tú no tienes que escuchar el llanto de tus hijos». Fue entonces cuando una voz profunda y serena, que no era ni el viento ni el eco de su propia pena, le respondió en la penumbra: «No llores, buena mujer. La verdadera herencia no está en lo que se ve, sino en lo que se cuida. Este molino y yo guardamos un secreto que tu cuñado ignora». El corazón de Consuelo dio un vuelco, y por un instante creyó que el delirio del hambre le estaba jugando una mala pasada. Buscó con la mirada en las sombras del molino, esperando encontrar a algún alma caritativa que se hubiera apiadado de ella, pero no había nadie. La voz había brotado de la vaca,
cuyos ojos ya no eran opacos y tristes, sino que brillaban en la oscuridad con una inteligencia serena y ancestral. El terror y la incredulidad lucharon en su interior, pero el llanto de su hijo menor, que se había despertado, la ancló de nuevo a la realidad. «No temas», continuó la voz de Lucera, tan apacible como el murmullo del río. «Tu esposo conocía mi naturaleza, él me cuidó, y por eso yo guardo el legado de su familia. La avaricia de Ramiro solo le permitió ver madera podrida y piedra rota, pero no el corazón que aún late dentro de este lugar. Sígueme». Aún temblando, pero movida por una desesperada chispa de esperanza, Consuelo observó cómo Lucera se dirigía con paso firme hacia el centro del molino, donde la enorme y rota muela de piedra descansaba como una lápida. La vaca empujó con su testuz una sección del suelo de madera que parecía sólida, revelando una trampilla oculta cubierta de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, Consuelo la abrió. En lugar de un sótano húmedo, una suave luz dorada ascendió desde la oscuridad, bañando su rostro asombrado. Dentro había un pequeño cofre de madera y, a su lado, una segunda muela, más pequeña y de una piedra pálida que parecía pulsar con vida propia. «Tu cuñado te dio el molino quebrado», explicó Lucera, «pero tu esposo te dejó su corazón. Esta es la muela de la abundancia. No muele trigo, sino la necesidad. Colócala en su lugar y tráeme la hierba más amarga que encuentres». Aturdida, pero movida por una fe ciega que nacía de la más profunda desesperación, Consuelo hizo lo que la voz le indicaba. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, logró levantar la pequeña muela pálida. Pesaba más de lo que aparentaba, no de kilos, sino de siglos y de promesas. Al colocarla en el eje del molino, la pieza encajó con un suave chasquido, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Luego, con su hijo menor en brazos, salió a la noche y, a la luz de la luna, buscó entre la maleza la planta más espinosa y amarga que pudo encontrar, un cardo seco, un reflejo perfecto de su propia vida. Se lo llevó a Lucera, quien lo masticó con una solemnidad casi ritual. «Ahora gira la manivela», ordenó la vaca con suavidad. «Pon en ella todo tu dolor». Con manos temblorosas, Consuelo empujó la pesada viga de madera que servía de manivela. El mecanismo, oxidado por años de abandono, protestó con un gemido agónico, pero poco a poco comenzó a girar. No había grano en la tolva, solo el recuerdo del cardo amargo y la intención de una madre desesperada. Y entonces el milagro ocurrió. De la base de la muela no cayó polvo ni harina, sino un fino hilo de luz dorada que, al tocar el suelo de piedra, se transformó en una masa cálida y fragante de maíz. El aroma a hogar, a pan recién hecho, llenó el aire viciado del molino, despertando a sus otros dos hijos que no lloraron, sino que miraron con los ojos desorbitados la comida que brotaba de la piedra. Consuelo cayó de rodillas, con las lágrimas surcando por fin su rostro, pero ya no eran de pena, sino de una gratitud tan inmensa que le ahogaba el pecho. El molino no estaba muerto, estaba esperando el corazón correcto para volver a latir. Aquella primera comida fue un ritual sagrado. Con manos que aún temblaban por la emoción, Consuelo recogió la cálida harina dorada, cuya textura era más suave que la seda. Sus hijos, que al principio observaban con una mezcla de miedo y asombro, se acercaron tímidamente. El mayor, con valentía, hundió un dedo en el montón y luego se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron con una sorpresa deliciosa. Era real. Usando un trozo de teja rota como comal y el agua cristalina del río, Consuelo preparó unas pequeñas arepas que se cocinaron sobre el fuego de unas pocas ramas secas. El aroma que desprendían no solo alimentaba el cuerpo, sino que sanaba el alma. Al dar el primer bocado, un calor reconfortante se extendió por su pecho, borrando meses de frío y hambre. Comieron en silencio,
con una solemnidad rota solo por los suspiros de satisfacción de los niños, mientras Lucera rumiaba tranquilamente en un rincón, su presencia una promesa silenciosa de que nunca más volverían a pasar hambre. Los días siguientes establecieron un nuevo y secreto ritmo de vida. Cada amanecer, Consuelo salía a buscar un tributo para el molino. Una raíz amarga, una hoja espinosa, una flor marchita. Era su forma de entregarle al mundo una pequeña porción de su antiguo dolor, que Lucera transformaba y la muela convertía en sustento. Aprendió que la muela de la abundancia era sabia y justa. Siempre les daba lo necesario para el día, ni un grano más ni un grano menos. Este milagro diario infundió en Consuelo una nueva fuerza. La desesperación fue reemplazada por la determinación. Con la energía que le daba el pan de maíz, comenzó a reclamar el molino. Limpió las telarañas, que ahora parecían encajes viejos en lugar de sudarios. Tapó las grietas de las paredes con barro y paja, y el gemido del viento se convirtió en un susurro. El molino en ruinas, su prisión y su tumba, se estaba transformando, piedra a piedra, en un santuario, un hogar. La noticia del cambio no tardó en viajar, llevada por el propio río. No fue una noticia hablada, sino sentida. Los pocos campesinos que se aventuraban a pasar por el sendero cercano ya no oían el lamento del viento a través de las ruinas, sino la risa cristalina de los niños de Consuelo. Al principio lo atribuyeron a los fantasmas que, según la leyenda, habitaban el molino. Pero pronto la evidencia se hizo innegable. Vieron a los niños, antes flacos y tristes, jugando en la orilla, con las mejillas sonrosadas y la ropa remendada con esmero. Vieron a la propia Consuelo, cuya espalda ya no se curvaba bajo el peso de la pena, sino que se erguía con una dignidad tranquila mientras recogía leña o lavaba en el río. La viuda del molino no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo, y con ella el molino mismo parecía respirar de nuevo. Sus piedras más firmes, su techo parcheado desafiando las tormentas con una nueva tenacidad. Estos susurros, como semillas llevadas por el viento, llegaron finalmente a los oídos de don Ramiro. Al principio, los desechó con una mueca de desdén. ¿Consuelo prosperando? Imposible. Era una mujer débil, condenada a la mendicidad o a la muerte, pero los rumores persistían, cada vez más detallados y extraños. Hablaban de un humo cálido que salía de la chimenea rota cada atardecer y de un aroma a pan de maíz que flotaba sobre el río. Un olor que nadie había asociado con aquel lugar en décadas. La duda, como una mala hierba, comenzó a crecer en su corazón avaro. Él le había dado las ruinas para que se pudriera en ellas, no para que construyera un paraíso. La humillación que él había diseñado se estaba convirtiendo en un misterio que desafiaba su control. La imagen de esa vaca esquelética, Lucera, volvió a su mente y por primera vez una sospecha fría y codiciosa se apoderó de él. ¿Y si había algo en aquel molino que su desprecio le había impedido ver? Movido por una codicia que era más fuerte que su orgullo, don Ramiro decidió ver la verdad con sus propios ojos. Una noche, bajo una luna afilada como una cuchilla de plata, se dirigió al molino. No fue por el camino principal, sino a través del monte, como un depredador que acecha a su presa. El sonido del río se hizo más fuerte, un murmullo constante que parecía burlarse de él. Al llegar, se ocultó entre los matorrales, esperando encontrar la confirmación de su desdén, una viuda y unos niños tiritando de frío. En su lugar, lo que encontró fue un golpe a su soberbia. A través de una de las grietas que él mismo había despreciado, vio una luz cálida y danzante que emanaba del interior. No era el fuego de una hoguera miserable, sino un resplandor suave y dorado, y entonces el aroma llegó a él, inconfundible y ultrajante, el olor a maíz caliente, a vida, a hogar,
El corazón le latió con la furia del usurpado. Se acercó sigilosamente a la desvencijada puerta y miró por una rendija. La escena que vio le heló la sangre y le encendió la avaricia. Allí estaba Consuelo, no llorando, sino girando con una calma serena la manivela del molino. Y de la muela, de la maldita piedra rota que él le había arrojado como una limosna, no caía harina, sino un torrente de luz que se convertía en alimento. A su lado, los niños dormían plácidamente sobre un jergón limpio, y en un rincón, la vaca esquelética lo observaba con unos ojos que parecían juzgarlo desde el principio de los tiempos. No comprendió la magia, pero reconoció el poder. Aquel molino no era una ruina, era un tesoro que su hermano le había ocultado, un tesoro que esa mujer le estaba robando. Con un gruñido que rasgó el silencio de la noche, empujó la puerta con violencia, y su sombra, grande y amenazante, se proyectó sobre el milagro. «Así que era esto», rugió, sus ojos fijos no en la mujer asustada, sino en la brillante muela de la abundancia. «¡Bruja! ¡Ladrona! Este molino y todo lo que contiene es mío». El grito de don Ramiro despertó a los niños, que rompieron a llorar aterrados. En un instante, todo el calor del hogar se desvaneció, reemplazado por el frío de la amenaza. Pero Consuelo ya no era la mujer rota que había llegado a aquel lugar. El miedo que la paralizó al principio se transformó en una furia fría y protectora. Se irguió, interponiéndose entre su cuñado y sus hijos, con una dignidad que él nunca le había conocido. «Tú nos diste este lugar», dijo ella, su voz temblorosa pero firme. «Nos arrojaste aquí para que muriéramos. No es un robo, es un milagro que no mereces comprender». Don Ramiro soltó una carcajada cruel, sus ojos fijos en el brillo sobrenatural de la muela. «¡Silencio, necia!». La empujó a un lado sin mirarla, como si fuera un mueble más en su camino. Se abalanzó sobre el molino, sus manos codiciosas extendidas para tocar la piedra. Fue entonces cuando la voz de Lucera llenó el recinto, no con un susurro, sino con la resonancia de un trueno lejano. «La avaricia es ciega, don Ramiro. Este es un regalo que nunca podrás poseer». La estupefacción detuvo a Ramiro por un segundo. Se giró, buscando el origen de esa voz autoritaria, y su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad al ver que era la vaca la que le hablaba. Pero su codicia era más fuerte que su asombro. «Hasta la bestia está hechizada. Me da igual». Se encaró con el animal, con el pecho henchido de soberbia. «Este poder me obedece a mí ahora». Ignorando por completo a Consuelo y a los niños acurrucados en el rincón, agarró la pesada manivela. «Moleré oro hasta que las paredes de este cuchitril revienten», gruñó. Con toda la fuerza de su envidia y su rabia, comenzó a girar el mecanismo. El molino protestó con un chirrido metálico y doloroso, un sonido muy distinto al suave murmullo que acompañaba las manos de Consuelo. Y de la base de la muela, algo comenzó a brotar. No era el hilo dorado de maíz, sino un torrente blanco y áspero de sal. Al principio fue un goteo, pero a medida que Ramiro giraba con más furia, se convirtió en una cascada que se acumulaba a sus pies como una nieve venenosa. «¿No es esto lo que quiero?», gritó, con el rostro congestionado por el esfuerzo y la rabia. «¡Oro! ¡Quiero oro!». Apretó los dientes y empujó con más saña, como si su pura voluntad pudiera doblegar el milagro a su antojo. Pero la muela solo respondía a la amargura de su corazón. El torrente de sal se hizo más denso, más violento. Ya no era nieve, sino una avalancha blanca y sofocante que crujía bajo sus botas y comenzaba a trepar por sus tobillos. El gemido del mecanismo se convirtió en un grito de agonía, y las viejas vigas del molino temblaron como si la estructura entera estuviera a punto de colapsar bajo la presión de aquella codicia desatada. Consuelo, al ver el peligro, reaccionó. No por el molino, sino por sus hijos. Los agarró,
Los empujó hacia la puerta y los sacó a la fría noche, lejos de la locura que se había apoderado de su cuñado. ¡Basta! ¡Para!, gritó por fin don Ramiro, el pánico reemplazando a la furia al sentir la presión helada de la sal subiendo por sus piernas, inmovilizándolo. Intentó soltar la manivela, pero sus manos parecían pegadas a la madera, sus brazos moviéndose por una fuerza que ya no era la suya. El molino lo había atrapado en su propio ciclo de avaricia. La sal se desbordaba por todas partes, llenando el pequeño cofre del tesoro, sepultando el jergón de los niños y derramándose por la puerta abierta como una lengua blanca y voraz que se dirigía hacia el río. Desde una distancia segura, Consuelo y sus hijos observaron, abrazados y temblando, como la montaña de sal engullía al hombre que había intentado arrebatárselo todo. Vieron cómo el molino, sobrecargado, reventaba desde dentro, y un río de sal se precipitaba hacia el cauce, arrastrando consigo a don Ramiro y su grito ahogado. Lucera salió tranquilamente del caos, se paró junto a Consuelo y observó el agua del río volverse turbia y salada, llevándose consigo la última prueba de una codicia que se había consumido a sí misma. El silencio que siguió al estruendo fue más profundo que cualquier otro que Consuelo hubiera conocido. El aire olía a mar, a una tristeza antigua y salobre. Aferró a sus hijos contra su pecho, susurrándoles que todo había terminado, mientras sus pequeños cuerpos temblaban contra el suyo. El molino, su refugio, estaba herido de muerte, con el corazón de piedra reventado y un torrente blanco petrificado en su puerta como una última mueca. Ya no era un santuario, sino la tumba de una codicia desmedida. Lucera se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de Consuelo, un gesto de consuelo que trascendía las palabras. Juntas, las cuatro almas miraron el río, que siempre había cantado una canción de agua dulce y vida, y que ahora llevaba en su corriente el sabor amargo de la avaricia, un recordatorio eterno que fluiría hasta el mar. Con las primeras luces del alba, el mundo se reveló en su nueva forma. Consuelo, dejando a sus hijos dormidos al cuidado de Lucera, se atrevió a volver a entrar. La muela de la abundancia yacía en el centro, partida en dos por una grieta fina como un cabello. Su luz se había extinguido. Ahora era solo una piedra común y rota. No sintió pena, sino una extraña paz. «Ya no la necesitas», dijo la voz serena de Lucera a su espalda. «El milagro no estaba en la piedra, sino en tu corazón. Le diste tu dolor y ella te dio pan. Él le dio su codicia y ella le dio sal. Su propósito está cumplido». Consuelo tocó la piedra fría, no con pesar, sino con gratitud. Comprendió que la verdadera herencia no era el molino mágico, sino la tierra bajo sus pies, la fuerza en sus manos y el amor inquebrantable por sus hijos. Miró los escombros no como el final, sino como el principio. Con las mismas piedras que habían sido su prisión, construiría un hogar, esta vez no con magia, sino con la tenacidad de la hierba que crece junto al río, la misma que un día le había ofrecido a una vieja vaca. La historia de la noche en que el río se volvió salado se extendió por la sierra más rápido que un incendio. Los campesinos que bajaban a por agua la escupían con asco, mirando con temor hacia las ruinas del molino donde una extraña escarcha blanca cubría la tierra. No encontraron a don Ramiro, y cuando vieron a Consuelo de pie entre los escombros con una calma de otro mundo, no se atrevieron a preguntar. Simplemente tejieron una leyenda, que el molino se había tragado al hombre avaro y que la viuda era ahora la guardiana del río amargo. El miedo los mantuvo a distancia, pero un nuevo respeto, nacido del terror a lo desconocido, la envolvió como un manto protector. Ya nadie se atrevía a despreciarla. Su presencia ahora estaba ligada al poder indomable de la tierra misma. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de trabajo duro.
Con la ayuda de Lucera, que ahora era simplemente una vaca, pero una cuya leche era la más rica que jamás habían probado, Consuelo movió piedras, mezcló barro y levantó paredes. Los niños, ya no hambrientos, ayudaban en lo que podían, recogiendo bayas, cuidando de un pequeño huerto que Consuelo plantó con semillas que una vecina temerosa le dejó anónimamente en el camino. Poco a poco, la gente del pueblo cambió el miedo por admiración. Veían que no había brujería en sus manos, solo callos. El molinero de río arriba le trajo un saco de harina de verdad, no por caridad, sino como un tributo a su tenacidad. El esqueleto del molino dio paso a una pequeña casa sólida y un jardín floreciente. Consuelo había aprendido la lección final de Lucera. La abundancia más verdadera no brotaba de una piedra mágica, sino de la tierra cultivada con amor y del pan ganado con el sudor de la propia frente. Pasaron los años y la leyenda del río Salado se asentó en el alma de la comarca, tan profunda como las raíces de los viejos ahuehuetes. La pequeña casa de Consuelo se convirtió en un faro de calidez y sensatez. Sus hijos crecieron fuertes, con las manos encallecidas por el trabajo y el corazón lleno de la sabiduría de su madre. No conocieron la magia de la muela, sino la magia mucho más poderosa de ver una semilla convertirse en alimento, de ver una pared derruida levantarse de nuevo y de saber que el amor era el mortero más fuerte que existía. Doña Consuelo, como todos la llamaban ahora, se convirtió en una matriarca silenciosa, una mujer cuya palabra era tan respetada como el ciclo de las estaciones. Y Lucera, vieja y de paso lento, pasaba sus días rumiando bajo la sombra del árbol más frondoso, convertida en el símbolo viviente de que los regalos más extraños a veces abren las puertas más verdaderas. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las piedras del viejo cauce, Consuelo estaba sentada en un banco hecho con una de las vigas del molino destruido. A su lado, su hija menor trenzaba flores mientras sus hijos mayores reparaban una cerca. El aire olía a tierra húmeda y a pan horneándose en el fogón de leña. Uno de los trozos rotos de la muela de la abundancia servía ahora como un humilde escalón en la entrada de su hogar, pisado 1000 veces al día, despojado de todo poder excepto el del recuerdo. Su hijo mayor se acercó, limpiándose el sudor de la frente, y le dijo: «El río ya casi no sabe a sal, mamá». Consuelo sonrió, una sonrisa que abarcaba toda la pena y toda la alegría de su vida, y mirando la casa que había construido sobre las cenizas de su desesperación, respondió: «Es porque la tierra, cuando se la cuida, siempre encuentra la manera de sanar, igual que la gente». Y en ese momento, su nombre dejó de ser una ironía o una leyenda. Era simplemente la verdad. Lucera se fue como había vivido los últimos años, en silencio y en paz. Una mañana de primavera, simplemente se recostó bajo la sombra del nogal y no volvió a levantarse. No hubo lamentos, solo un profundo y respetuoso adiós. Esa tarde, Consuelo reunió a sus hijos, ya hombres y mujeres hechos y derechos, y sentándose en el escalón de piedra pálida, les reveló por primera vez la historia completa. Les habló de la voz en la oscuridad, del cardo amargo convertido en sustento, de la avaricia que se ahogó en su propia sal. «El milagro no fue que la piedra nos diera de comer», les dijo, su voz tan serena como el río al atardecer. «El milagro fue que nos dio la fuerza para construir esto con nuestras propias manos. La magia solo te abre una puerta, cruzarla y labrar el camino es trabajo nuestro». Y la leyenda perduró, transformándose con el tiempo en un cuento que los abuelos contaban junto al fuego. La historia del río Salado se convirtió en una advertencia sobre la codicia que amarga el alma y una celebración de la tenacidad que hace florecer el desierto. Los viajeros que pasaban por la comarca oían hablar del hombre que quiso moler oro
y cosechó un mar de sal, y de la viuda que, con solo una vaca flaca y un corazón fuerte, levantó un hogar de las ruinas. Y aunque ya nadie recordaba los rostros de Consuelo o Ramiro, su legado estaba grabado en la tierra, en las ruinas del viejo molino, cubiertas de enredaderas como un monumento a la locura, y en la próspera alquería que se levantaba a su lado, un testimonio de que no hay herencia más rica que la que se cultiva con amor, paciencia y trabajo. El tiempo, como el río, siguió su curso, puliendo las piedras y borrando los nombres. Consuelo se convirtió en una anciana de piel curtida y ojos serenos, rodeada de nietos que jugaban entre las ruinas del molino como si fuera un castillo encantado. No buscaban magia en la piedra rota que servía de escalón. Para ellos era simplemente el humilde trono de la abuela, el lugar donde se sentaba a desgranar el maíz mientras les contaba historias. Cuando encontraban un cardo amargo en el campo, no pensaban en ofrendas milagrosas, sino en el trabajo que costaba arrancar las malas hierbas para que la cosecha creciera fuerte. Habían heredado la lección, no el milagro, y cuando Consuelo cerró los ojos por última vez, una tarde plácida con olor a tierra mojada, su herencia no fue un cofre de oro, sino algo infinitamente más valioso, generaciones de manos dispuestas a trabajar y un corazón que sabía encontrar la abundancia en la tierra agradecida. Pasaron más generaciones, y la memoria de los hombres se hizo corta. La casa de adobe se deshizo con las lluvias y el sol, y las paredes del molino terminaron de caer reclamadas por la vegetación. Pero el río nunca perdió su nombre. Los lugareños seguían llamándolo el río Salado, y juraban que en las noches de sequía, cuando el caudal bajaba, el agua volvía a saber a lágrimas y a codicia antigua. Nadie recordaba ya a la viuda ni al hombre avaro, pero la tierra guardaba la cicatriz de su historia. 2 conjuntos de ruinas, apenas 2 montones de piedras indistinguibles para un ojo extraño, pero que para el viento y el agua representaban 2 memorias, la de la ambición que se convierte en polvo estéril y la del amor que, aún desde la más profunda desolación, es capaz de hacer florecer el mundo. Y el río, en su murmullo eterno, seguía contando la historia para quien tuviera la paciencia de escuchar. Y un día, alguien escuchó. Fue siglos después, cuando los mapas habían sido redibujados y los viejos nombres eran solo una curiosidad para los eruditos. Una joven cartógrafa llamada Inés, atraída por la anomalía de un río de agua dulce con un nombre salobre, se desvió de su ruta para investigar. Los ancianos de la aldea más cercana se encogieron de hombros, ofreciéndole fragmentos de una leyenda tan desgastada por el tiempo que ya no tenía sentido. Hablaban de una luna de sal, de un hombre ahogado en avaricia y de una mujer que podía hacer crecer el pan de las piedras. Intrigada, Inés siguió el curso del río hasta llegar a los 2 montículos cubiertos de maleza que nadie visitaba ya. No vio ruinas, solo el desorden de la naturaleza, pero sintió una extraña disonancia en el aire. Un lado del río se sentía yermo y opresivo. El otro, a pesar de su abandono, vibraba con una serenidad fértil. Fue en el lado sereno donde su bota tropezó con algo liso y pálido que asomaba entre las raíces de un árbol. Se arrodilló y, cavando con las manos, desenterró un fragmento de piedra curvada de un material que no correspondía a la geología del lugar. Era suave al tacto, extrañamente cálida a pesar de la sombra. Al sostenerla en la palma de su mano, no oyó ninguna voz, no vio ninguna visión milagrosa. En su lugar, una profunda y simple certeza se asentó en su mente, tan clara como el agua del río que corría a sus pies. La tierra no olvida. La verdadera riqueza no es lo que se extrae de ella, sino lo que se le devuelve. Inés no supo que sostenía el último eco de una muela de la abundancia, pero al guardar la piedra en su mochila,
se llevó consigo la semilla de la leyenda, lista para ser plantada en una nueva historia, demostrando que el fin de un cuento es a menudo el comienzo de otro. Inés no volvió a ser la misma. El fragmento de piedra pálida, que guardaba en una bolsa de tela en el fondo de su mochila, no irradiaba poder ni susurraba secretos, pero su peso silencioso alteró la forma en que veía el mundo. Continuó su trabajo, pero sus mapas ya no eran meras representaciones de la topografía. Empezó a trazar en ellos las venas ocultas de la tierra, los lugares donde el agua era más dulce, las laderas donde el viento cantaba de una manera particular, las sombras de los árboles que parecían guardar memorias antiguas. Junto a los nombres oficiales, añadía los nombres que le daban los lugareños, y en los márgenes, con una caligrafía fina, anotaba los ecos de sus historias. En el mapa de la sierra, junto al trazo del río, escribió «Río Salado». Una leyenda local advierte que la tierra devuelve lo que se le da, la amargura de la codicia o la abundancia del cuidado. El mapa se convirtió en algo más que una guía, era un testimonio. Años más tarde, ese mismo mapa llegó a manos de un joven arquitecto llamado Mateo, encargado de diseñar un complejo turístico en una comarca vecina que empezaba a sufrir los estragos de la sequía. Los inversores querían un proyecto grandioso y extractivo, uno que desviara un río y talara un bosque centenario. Pero Mateo, al estudiar los mapas de Inés, se detuvo en esa extraña anotación. La frase resonó en él, una verdad tan simple y profunda como la que Inés había sentido junto al río. En lugar de presentar un diseño que conquistara la naturaleza, propuso uno que dialogara con ella. Edificios que se integraban en el paisaje, sistemas de recolección de agua de lluvia y la preservación del bosque como el verdadero corazón del proyecto. Los inversores protestaron, pero la leyenda, filtrada a través de la tinta de Inés, ya había hecho su trabajo. Había sembrado la duda sobre la ganancia rápida y había hecho germinar la idea de una riqueza más perdurable. La muela ya no molía pan ni sal, pero su historia, convertida en semilla, seguía moliendo la indiferencia, transformándola en conciencia una y otra vez, demostrando que el verdadero milagro es una lección bien aprendida. La batalla no fue sencilla. Mateo no les habló de vacas que susurraban, ni de piedras mágicas, sino de la fragilidad del ecosistema que pretendían explotar. Les presentó datos sobre la creciente sequía, demostrando cómo su plan original aceleraría la desertificación, convirtiendo su inversión en un páramo salobre en menos de una década. La leyenda del río Salado, argumentó ante el Consejo de Administración, con el mapa de Inés extendido sobre la mesa, no es un cuento de hadas, es un estudio de caso sobre el rendimiento de la inversión a largo plazo. Nos advierte que la tierra tiene memoria. Les ofreció una elección: construir un monumento a la codicia que, como el molino de Don Ramiro, se ahogaría en su propio exceso, o crear un legado que, como el hogar de Consuelo, se nutriría de la tierra y la devolvería más fuerte. Fue esa lógica, fría y afilada como la piedra de un molino, la que finalmente perforó su escepticismo. El complejo turístico se construyó, pero no fue el gigante de hormigón que los inversores habían soñado. En su lugar, se levantó una serie de estructuras bajas que serpenteaban entre los árboles centenarios, con techos que recogían el agua de lluvia y jardines que usaban flora nativa para estabilizar el suelo. No se convirtió en un destino para el lujo ostentoso, sino en un refugio para quienes buscaban reconectar con un mundo que la modernidad se empeñaba en silenciar. El lugar prosperó, no extrayendo la vida del paisaje, sino participando en su ciclo. Se convirtió, a su manera, en un nuevo molino, uno que no molía grano ni sal, sino que transformaba el turismo depredador en una forma de custodia sostenible. Y el río vecino,
aunque ya no se llamaba Salado en los mapas modernos, pareció correr un poco más claro, como si la tierra, al fin, hubiera terminado de sanar la vieja herida, demostrando que la lección de consuelo se había grabado no solo en la piedra, sino también en la conciencia de los hombres. Con el tiempo, la historia del proyecto de Mateo y los mapas de Inés se convirtió en su propia leyenda moderna, un apéndice del cuento del río Salado que se estudiaba en las facultades de arquitectura y urbanismo. El fragmento de la muela, sin embargo, pesaba en la conciencia de Mateo, no como una carga, sino como una deuda de gratitud. Un día, ya anciano, volvió al lugar donde Inés lo había encontrado. El río corría claro y el aire vibraba con vida. Con un gesto de reverencia, devolvió la piedra a la tierra, enterrándola de nuevo junto a las raíces del viejo árbol. No lo hizo para ocultar un secreto, sino para honrar una verdad, que la sabiduría no se posee, solo se toma prestada para ser aplicada y luego devuelta a su origen, dejando que la tierra misma sea la única guardiana de su memoria. Y así, el ciclo se cerró. Las ruinas del molino de la codicia y las de la casa de la tenacidad terminaron por ser indistinguibles. Dos suaves colinas cubiertas de hierba que nadie sabría diferenciar, pero la tierra no las olvidó. En una, la vegetación crecía rala y espinosa. En la otra, florecía densa y generosa. El río Salado, ya sin sal en su corriente, continuó su viaje hacia el mar, y su murmullo eterno dejó de contar una historia de fantasmas para convertirse en una canción sobre la propia naturaleza de las cosas. Una canción que decía que cada palmo de tierra, cada gota de agua, siempre está esperando una intención, y que el mundo, al final, no es más que el eco de lo que elegimos moler en él, la sal estéril de nuestra avaricia o el pan humilde de nuestro cuidado. Y esa canción, nacida en el murmullo de un arroyo de montaña, no se detuvo al llegar al mar. Se mezcló con la inmensa memoria del océano, con los ecos de milenios de mareas y tormentas. Desde allí, evaporada por el sol, se elevó a los cielos y viajó en las nubes, para luego caer como lluvia sobre valles y ciudades, desiertos y selvas. La lección del río Salado se diluyó en el ciclo del agua del mundo, y ya no era una leyenda, sino una ley susurrada en el crujido de una hoja seca y en la frescura de un manantial recién nacido. La tierra entera se convirtió en un molino, esperando eternamente la ofrenda que la humanidad decidiera poner en su tolva. Y la ofrenda sigue dándose cada día, en cada gesto. Está en las manos del campesino que elige no envenenar su suelo por una cosecha más rápida, reconociendo que el pan de hoy no debe ser el hambre de mañana. Está en la mente del urbanista que diseña un parque donde antes había un páramo de cemento, entendiendo que la sombra de un árbol es una riqueza que ningún balance puede cuantificar. Cada vez que alguien planta una semilla con esperanza, en lugar de clavar una estaca con ambición, está eligiendo moler sustento en lugar de sal. Pues el secreto que Lucera le susurró a Consuelo en la oscuridad no era para una sola viuda en un molino en ruinas, sino para todos sus hijos, a través de todos los tiempos, que el mundo no nos es dado, sino confiado. Y la única herencia que de verdad importa es la que dejamos en él, no la que de él extraemos. Así, la leyenda se convirtió en un acuífero, una reserva de sentido que nutría las raíces de la cultura local, incluso cuando la superficie parecía árida. No se enseñaba en las escuelas, ni se inscribía en los monumentos, sino que pervivía en el lenguaje. Cuando una empresa fracasaba por su ambición desmedida, los viejos decían que había intentado moler sal. Cuando una familia humilde prosperaba a base de esfuerzo y unión, se decía que sabían sacar pan de las piedras. El nombre de Consuelo se había borrado, pero su verbo,
cuidar, construir, sanar, se había conjugado en el alma de la comarca, demostrando que las historias más poderosas no necesitan protagonistas, solo un eco persistente en el corazón de la gente, y ese eco viajó más allá de las montañas y los ríos. Llegó a oídos de una poeta en una ciudad lejana, quien, inspirada por los fragmentos que le llegaron, no escribió sobre molinos ni vacas, sino sobre la sal que se acumula en las heridas invisibles de una sociedad que valora más lo que se posee que lo que se es. Escribió sobre cómo la verdadera abundancia no es la acumulación, sino el flujo, la capacidad de transformar el dolor propio y ajeno en algo que nutra. Su poema, titulado Molienda, no mencionaba el río Salado, pero cada verso llevaba el murmullo de sus aguas, y quienes lo leían, sin saberlo, bebían de la misma fuente de sabiduría que una vez sació la sed de una viuda y sus 3 hijos, entendiendo que toda la existencia es un molino, y la gran pregunta, la única que importa, es qué elegimos poner dentro. El poema encontró su camino hasta las manos de un joven profesor de historia en una metrópolis de acero y cristal, un hombre llamado Daniel, que luchaba por enseñar el concepto de consecuencia a una generación criada en la inmediatez. Sus alumnos veían el mundo como un vasto supermercado, no como un campo que requería siembra y cuidado. Desesperado por encontrar una metáfora que penetrara su cinismo, se topó con el libro de la poeta. Al leer Molienda, Daniel sintió el chasquido de una pieza encajando en su lugar, igual que la muela en el viejo molino. No era solo poesía, era un manual de instrucciones para el alma del mundo. Vio en sus versos la ecología, la economía y la ética destiladas en una sola imagen poderosa, la de una elección constante entre moler sal o moler pan. Llevó la idea a su aula, despojándola de toda leyenda y presentándola como un desafío práctico. ¿Cuál es el cardo más amargo de vuestro barrio?, les preguntó. La soledad de los ancianos, un solar lleno de escombros, la apatía en vuestros propios pasillos. Llevadlo a vuestro molino, vuestra inteligencia, vuestro trabajo, vuestro tiempo, y mostradme qué sois capaces de moler. Los jóvenes, al principio escépticos, encontraron en el reto un propósito. El solar se convirtió en un huerto urbano. Las historias de los ancianos se transformaron en un archivo sonoro para la comunidad. El milagro de Consuelo había completado su viaje. Ya no era la propiedad de una viuda, ni el secreto de una piedra, ni siquiera el eco en un poema. Se había convertido en una herencia universal y activa. La capacidad humana de tomar el dolor, la fealdad y el abandono, y a través del esfuerzo consciente, transformarlos en alimento para el futuro. Y así, en el corazón de una metrópolis que había olvidado el sabor de la tierra, un grupo de jóvenes redescubrió el secreto del viejo molino sin haber oído hablar de él. El solar se llenó de risas y tomates. Las voces de los ancianos, antes un eco de soledad, se tejieron en una sinfonía de memoria que la ciudad entera podía escuchar. No necesitaron magia, solo la convicción de que el abandono no era un destino, sino un ingrediente. Moliendo su propia indiferencia, produjeron algo más nutritivo que el pan, un sentido de pertenencia. Daniel, al verlos trabajar, supo que el espíritu de Lucera no había muerto con la vieja vaca, sino que se había reencarnado en la pregunta correcta, hecha en el momento justo. Y al final, esa es la única herencia que queda. No la historia de una mujer llamada Consuelo, ni la de un río con un nombre extraño, sino la verdad inmutable que ambos encarnaron, que el universo es un molino de potencial infinito, ciego a la intención pero implacable en su resultado. Podemos alimentarlo con la amargura de nuestra codicia, nuestra envidia y nuestro miedo, y sin falta molerá la sal que secará nuestros ríos y nos ahogará en la aridez.
O podemos ofrecerle el cardo de nuestro dolor, el peso de nuestro trabajo y la tenacidad de nuestra esperanza. Y entonces, de las piedras más duras, en los lugares más desolados, siempre, siempre brotará el pan, y el molino más antiguo, el más íntimo, late dentro de cada persona. En su interior se muelen las memorias, la ofensa recibida, la palabra no dicha, el amor perdido. Hay quienes eligen alimentar la muela con el recuerdo afilado de la herida, girando la manivela de la amargura una y otra vez, y de ella solo obtienen la sal que les corroe el alma desde dentro. Pero hay otros que, como consuelo, aprenden a ofrecerle su propio cardo, el dolor aceptado y comprendido, y al molerlo con el perdón o la aceptación, no obtienen el olvido, sino el pan de la sabiduría, un sustento que les da la fuerza para seguir caminando, ligeros de equipaje, por las tierras áridas de la vida, pues ni el pan ni la sal se desvanecen por completo. Se convierten en el terreno sobre el que crecerán las generaciones futuras. La sal de una guerra, de una injusticia, de una avaricia corporativa, envenena la tierra por décadas, dejando un legado de desconfianza y escasez. Pero el pan de un acto de bondad, de un sacrificio anónimo, de una comunidad que decide cuidarse, se convierte en humus fértil, en una reserva de esperanza que nutre las raíces del futuro. Así, la historia del río Salado no tiene un final, porque se reescribe cada día. Cada persona, cada pueblo, se encuentra ante su propio molino, y con cada elección decide qué sabor tendrá el agua que beberán sus hijos. La gran molienda del mundo no se anuncia con estruendos. La avaricia de Ramiro fue un grito en la noche, una violencia que exigía ser vista y oída, pero su verdadero moler fue el silencio corrosivo de su corazón. El cuidado de Consuelo, en cambio, fue un susurro, el roce de sus manos en el lomo de la vaca, el murmullo de consuelo a sus hijos, el ritmo constante de su empuje en la manivela. El universo no escucha las plegarias ni las maldiciones, sino la callada intención que se esconde bajo la piel de cada acto. No responde al ruido, sino a la sustancia. Y por eso, la sal siempre llega en una avalancha silenciosa, y el pan siempre nace con el humilde aroma de la tierra agradecida. Y así, la historia del río Salado termina donde empieza, con una mano extendida, una mano que puede apretarse en un puño para arrebatar lo que cree que le pertenece, o abrirse para ofrecer el único cardo que posee. No hay un juicio final, solo una cosecha perpetua. Y en el murmullo de cada río, en el crujido de cada hoja, en el silencio expectante que precede a cada decisión, la pregunta de Lucera sigue flotando en el aire, no como un enigma del pasado, sino como la única tarea del presente. ¿Qué vas a moler hoy? Porque el gran molino del mundo es indiferente a la moral. No distingue entre el cardo de la pena y la espina de la envidia. Solo siente la intención con la que se le alimenta. La manivela del tiempo siempre gira con la misma resistencia. Es la mano que la empuja, la que decide si el movimiento es de creación o de aniquilación. La avaricia de Ramiro, desesperada y violenta, luchaba contra el mecanismo, forzándolo a producir un exceso que lo consumió. La necesidad de Consuelo, en cambio, trabajaba con él, en un ritmo constante y humilde, pidiendo solo lo justo. La lección final, entonces, es que la abundancia no nace de forzar al mundo a que nos dé lo que queremos, sino de encontrar el ritmo correcto para transformar lo que ya tenemos. Y el producto de la molienda tiene su propia vida, su propia memoria. La sal no desaparece, se filtra en la tierra, envenena el agua, se convierte en la herencia estéril de la desconfianza que hace que las futuras cosechas sean amargas. Se acumula. El pan, en cambio, se consume. Desaparece en el cuerpo para transformarse en fuerza, en un gesto, en una nueva semilla plantada,
no se acumula, se propaga. Es por eso que el mal parece a menudo tan abrumador y el bien tan frágil, porque la sal es un monumento y el pan es un camino. Y la historia del río nos recuerda que, aunque los monumentos a la codicia se derrumben y se conviertan en polvo, el camino del cuidado, aunque humilde y a menudo invisible, es el único que verdaderamente nos lleva a casa. Y esta elección no es un gran drama representado en un escenario de ruinas, sino el acto más íntimo y cotidiano. Cada mañana, el mundo nos ofrece sus cardos, la pequeña injusticia, la palabra hiriente, el peso del cansancio. Podemos molerlos con la rueda del rencor para producir la sal que amarga nuestro propio día, o podemos empujar la manivela de la paciencia para transformarlos en el sustento que nos permite dar el siguiente paso. El verdadero molino no está junto al río, es el espacio silencioso entre un impulso y una acción, y en ese breve instante se decide el sabor del mundo. Por eso, aunque los nombres de Consuelo y Ramiro se hayan perdido en el polvo de los siglos, su historia no ha terminado. Permanece inscrita en la geografía del alma de esa tierra. El río, que ya no arrastra sal, sigue llevando la memoria en su nombre, y su murmullo, para quien se detiene a escuchar, ya no cuenta un cuento de fantasmas, sino que formula la pregunta esencial que Lucera le hizo a la humanidad. No pregunta quién eres, ni qué tienes, sino simplemente qué mueles. La pregunta resuena hoy, no en el eco de un molino de piedra, sino en el zumbido de un mundo interconectado. Moler sal es amplificar la ofensa en la plaza digital, cultivar el agravio hasta que se convierte en la única cosecha, girar la manivela de la indignación por un dividendo de atención efímera. Es construir muros con las piedras del resentimiento y envenenar las fuentes comunes con el miedo al otro. Moler pan, en cambio, sigue siendo un acto más silencioso. Es tomar la maraña de información y tejer un hilo de entendimiento, transformar la experiencia de un dolor personal en una lección compartida, usar la propia voz no para maldecir la oscuridad, sino para describir cómo encender una vela. Es el trabajo lento y a menudo invisible de construir puentes donde otros cavan trincheras. Al final, la historia no es sobre un molino mágico, sino sobre la tierra que pisamos y el legado que dejamos en ella. Cada vida es un afluente que desemboca en el gran río del tiempo, y cada uno decide si su corriente aportará el agua dulce que nutre las orillas o el residuo salobre que las vuelve estériles para las generaciones venideras. El mundo no es más que el resultado de esa molienda colectiva, un paisaje esculpido por miles de millones de elecciones diarias, y aunque el viejo molino ya no es más que polvo, su verdad permanece. La abundancia o la desolación no son un destino que se nos impone, sino la cosecha inevitable de aquello que, día a día, elegimos moler. El estruendo de la codicia siempre busca un público. El molino de Ramiro gritaba, exigiendo ser el centro de la noche igual que su dueño. Pero el molino de Consuelo apenas susurraba en sintonía con el latido de sus hijos dormidos y el lento fluir del río. Es la gran trampa de la historia. Creemos que las catástrofes nacen en el fragor de la batalla o en el colapso de un imperio, pero su semilla es siempre silenciosa. Es el murmullo constante de la indiferencia, la fricción apenas audible de 1 millón de pequeñas decisiones egoístas que juntas erosionan la piedra angular del mundo hasta que todo se derrumba en un estrépito inevitable. Y la creación, por el contrario, es el sonido del cuidado persistente. No es la explosión de un milagro, sino el ritmo monótono y sagrado del trabajo que se hace día tras día. Es el crujido de las hojas secas al ser barridas, el chapoteo del agua al regar la tierra sedienta, la respiración acompasada de quien amasa el pan antes del alba.
El mundo nos seduce con la promesa de la transformación instantánea, del cambio ruidoso y espectacular. Pero la verdadera molienda, la que convierte el desierto en jardín y el lamento en canción, no tiene más banda sonora que la de un corazón que, a pesar de todo, sigue latiendo con el pulso tranquilo y obstinado de la esperanza. El tiempo, en su infinita sabiduría, tiene una forma particular de tratar con estos dos tipos de legados. La cicatriz ruidosa de la violencia, la montaña de sal, es una herida que la tierra se apresura a cubrir con musgo y olvido, como si sintiera vergüenza de su propia memoria. Es un monumento a la locura que se desmorona rápidamente, porque nada construido sobre la esterilidad puede perdurar. Los cimientos invisibles del cuidado, en cambio, se integran en el paisaje hasta volverse indistinguibles de él. No son recordados, son habitados. Se convierten en la fertilidad del suelo, en la dulzura del agua, en la resiliencia de la hierba que siempre vuelve a crecer, demostrando que lo que verdaderamente perdura no es lo que se impone a la tierra, sino lo que se funde con ella. Esta es, pues, la ley del molino, que no es solo una leyenda humana, sino una ley cósmica. Una estrella que arde con demasiada avidez, consumiendo su combustible en un frenesí de luz, colapsa sobre sí misma y se convierte en un pozo de oscuridad estéril. Otra, que encuentra el ritmo paciente de su fusión, irradia vida durante eones, calentando mundos y alimentando soles lejanos. Una semilla que exige más nutrientes de los que la tierra puede dar, se convierte en una plaga que agota el suelo y muere con él. Otra, que se adapta y colabora, se convierte en un árbol que da sombra y fruto durante generaciones. El universo no distingue entre bien y mal, solo entre el frenesí que consume y la paciencia que crea. Y nosotros, con cada latido, con cada elección, demostramos a qué ley hemos decidido entregar el molino de nuestra existencia. Dentro de cada ser humano, las dos ruinas coexisten. Está el molino ruidoso de Ramiro, cuya manivela es la comparación y cuyo combustible es el miedo a no ser, a no tener. Gira frenéticamente, alimentado por los agravios del pasado y la ansiedad por el futuro. Y su única producción es la sal de la insatisfacción perpetua, que seca la alegría y agrieta el paisaje del alma. Pero a su lado, a menudo cubierto por el estruendo del primero, se encuentra el humilde hogar de consuelo. Es un lugar más silencioso, cuyo único combustible es la atención al presente. Su ritmo no es el de la urgencia, sino el de la respiración, y no promete tesoros, solo el pan justo para el día, la pequeña gratitud, la paz encontrada en un gesto, la fuerza para volver a levantarse una vez más, pues la vida, en su neutralidad implacable, no nos entrega ni pan ni sal, nos entrega el grano crudo de la experiencia, la pérdida, el amor inesperado, la traición, el instante de belleza sobrecogedora, el dolor sordo de la monotonía. Son todos cardos, todos materia prima. El milagro o la maldición no residen en el grano que recibimos, sino en el molino al que elegimos llevarlo. El arte supremo de la existencia no es, por tanto, buscar campos donde solo crezcan flores dulces, sino convertirse en un molinero tan hábil que hasta de la espina más amarga sea capaz de extraer el sustento para el alma. Y esta maestría no se adquiere en la cima de una montaña ni en la quietud de un claustro, sino en la fricción anónima de la vida cotidiana. Cada día nos presenta su cosecha de cardos, la noticia del día, el desacuerdo con un ser querido, el fracaso de un proyecto, la belleza fugaz de un atardecer. El camino fácil, el de Ramiro, es el de la reacción inmediata. Moler la ofensa con rabia, la decepción con cinismo, la belleza con la prisa de querer poseerla. De esa molienda solo se obtiene la sal de la certeza amarga que se acumula en el corazón y lo petrifica.
El arte de consuelo, en cambio, exige una pausa, una respiración. Es el arte de la alquimia consciente. Tomar el mismo cardo y en lugar de reaccionar, elegir responder, moliéndolo con la paciencia de la comprensión, con la fuerza de la gratitud o con la humilde aceptación de lo que no se puede cambiar. En esa elección, repetida 1000 veces antes del anochecer, se define no solo el paisaje de nuestra alma, sino el mundo que habitamos. Porque lo que molemos dentro nunca se queda allí. Se convierte en el aire que irradiamos, en el tono de nuestra voz, en la tensión o la calma de nuestras manos. Quien muele, día tras día, crea a su alrededor un microclima de aridez. Los demás sienten el recelo, la necesidad de ponerse a la defensiva, la fatiga de un terreno donde nada florece. Su legado, como el de Ramiro, es la memoria de una sed que nadie pudo saciar. Quien aprende a moler el pan del alma, en cambio, se transforma en el calor que ofrece. Irradia un refugio, una posibilidad, una confianza silenciosa que invita a los demás a bajar la guardia y a respirar hondo. Su legado no es un monumento visible, sino un terreno fértil que deja atrás un lugar donde otros, tal vez sin saber por qué, encontrarán más fácil cultivar su propio jardín. Y así, la corriente de la vida, el gran río que nos arrastra a todos, se va tiñendo con la suma de nuestras moliendas y su sabor final no es un designio de los dioses, sino la simple y terrible consecuencia de lo que cada corazón, en su secreto molino, ha elegido dar de beber al mundo. La historia tiende a recordar el estruendo, recuerda el grito de Ramiro y la avalancha de sal, porque la destrucción es un espectáculo ruidoso que exige atención. Su legado es una cicatriz, visible y dramática, pero la creación es un ritmo, no un evento. El pan de consuelo no nació de un solo milagro, sino de la repetición paciente de un gesto, día tras día, en la quietud de un molino olvidado. Su legado no fue una ruina monumental, sino un suelo fértil, un susurro que se fundió con el paisaje hasta volverse indistinguible de él. El verdadero peso que sostiene al mundo no es la memoria de las catástrofes, sino la suma invisible de todas las manos que, en el anonimato de sus vidas, han elegido amasar el pan en lugar de esparcir la sal. Y así, la leyenda del río salado se disuelve de nuevo en la tierra de la que brotó. Ya no hay un molino, ni una vaca que habla, ni una piedra mágica. Solo queda la tierra y la pregunta que ésta le hace a cada alma que la pisa. No nos pregunta qué tesoros hemos encontrado, ni qué batallas hemos ganado, sino qué hemos hecho con los cardos que nos ha ofrecido, pues al final, la única medida de una vida no es lo que se acumula, sino lo que se transforma. Y el universo, en su silencio infinito, solo nos observa para ver si, con los mismos ingredientes del dolor y la esperanza, elegimos ser desierto o elegimos ser pan. La verdadera muela es la atención. Es la facultad silenciosa que elige a qué grano entregarle el peso del día. La atención de Ramiro, dispersa y voraz, saltaba de la ofensa al deseo, del deseo a la envidia, moliendo cada experiencia en el polvo fino de la insatisfacción. Su mente era un molino sin control, cuyo estruendo le impedía notar que se estaba ahogando en su propia producción. La atención de Consuelo, en cambio, se había anclado por necesidad en el único punto que importaba, el hambre de sus hijos. Esa atención enfocada, humilde y persistente, no luchaba contra el cardo del dolor, sino que lo aceptaba como materia prima, transformándolo con la lenta fricción del propósito en el pan de la acción serena. La historia de Consuelo nos enseña que, y así, dos herencias invisibles caminan por el mundo, buscando molineros que las perpetúen. Una es la herencia de Ramiro, la prisa, el ruido, la creencia de que la felicidad está siempre en el grano que aún no se posee.
Deja tras de sí un paisaje de oportunidades agotadas y una sed que el agua salada de sus logros nunca consigue calmar. La otra es la herencia de Consuelo, el ritmo, el silencio, la sabiduría de que el sustento no está en la abundancia del grano, sino en la constancia de la molienda. No promete banquetes, solo el pan necesario para el día. No deja monumentos, solo un suelo un poco más fértil para quien venga detrás. Y cada vida, en su anónimo discurrir, elige cuál de esas dos corrientes invisibles alimentará con el fluir de sus días. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia ancestral.